Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a aprender cómo llegar a representar una función. Para ello necesitamos trabajar unos puntos donde en cada uno de ellos vamos a ir estudiando una de las cualidades de la gráfica para poderla dibujar. Todos y cada uno de esos apartados ya los tenemos trabajados en vídeos por separado, punto por punto. Ya os dejo en las tarjetas y en las descripciones, os dejo los enlaces por si queréis detalladamente estudiar algún punto, algún apartado en concreto. Pero hoy aquí os voy a dejar un esquema, vamos a ver el esquema de todos y cada uno de los apartados que necesitamos, aunque a veces todos no nos hace falta, solamente algunos, pues con algunos trabajamos y llegamos a representarla y no necesitamos estudiar todos los apartados, pero otras veces sí necesitamos cada uno de ellos estudiarlo para poder llegar a poderlo representar. ¿Cuál será el esquema? Para poder estudiar y representar una función necesitamos primero estudiar el dominio de dicha función. En primer lugar, su dominio. En segundo lugar, su simetría, o sea, si la función es simétrica o no es simétrica. Si es simétrica, puede ser simétrica par cuando f de x, cuando la función es igual a f de menos x. Y eso sería simétrica con respecto al eje OY. Y también puede ser simétrica impar, y es cuando tenemos que menos f de x es igual a f de menos x. Y esto presenta una simetría impar con respecto al origen de coordenadas. Eso sí es simétrica, puede ser que sea simétrica par o simétrica impar o no ser simétrica. Así que en segundo lugar tenemos que estudiar la simetría. En tercer lugar estudiamos los puntos de corte con los ejes. Tenemos que ver si la función corta o al eje de abscisa, al eje de la X o corta al eje de ordenadas, o sea, el eje de la Y. Para ver si corta el eje de abscisa es hacer la Y igual a 0. Y para estudiar si corta el eje de ordenada es hacer la X 0. Ese es el tercer punto que necesitamos para estudiar la representación de funciones. Con el cuarto punto ya empezamos a trabajar la derivada de la función. Si empezamos a hacer la derivada, ¿qué es lo que buscamos con ella? Pues con la primera derivada estamos trabajando la monotonía de la función, o sea, si la función es creciente o es decreciente y en qué zonas, en qué intervalos la función es creciente o decreciente. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues primero cogemos la derivada y la igualamos a 0. Al igualarla a 0, ¿qué es lo que conocemos? Si yo cojo la derivada y la igualo a 0, lo que estoy buscando son los posibles extremos. O sea, los valores que me dan son los posibles extremos, o sea, son los posibles máximos o mínimos, no lo sabemos. Con esos posibles extremos trabajamos si la función es creciente o es decreciente, junto con el dominio. Así que si nosotros cogemos esa derivada y nos sale positiva, quiere decir que la función ahí sería la zona donde, o el intervalo donde es creciente. Y si la derivada nos sale negativa, ahí estamos estudiando el intervalo donde la función es decreciente. Eso es lo que trabajamos con la primera derivada, o sea, la monotonía de la función. A continuación trabajamos con la segunda derivada. Con la primera derivada trabajábamos con la monotonía, estudiábamos su monotonía, donde es creciente y donde es decreciente, pero con la segunda estamos estudiando la curvatura, donde es cóncava y donde es convexa. Así que con la segunda derivada, ¿qué es lo que hacemos? Pues con la segunda derivada verificamos estos posibles extremos, o sea, vemos si son máximos o mínimos. Luego cogemos la segunda derivada y la igualamos a 0. Hacemos los mismos pasos que aquí y lo igualamos a 0. ¿Y qué es lo que obtenemos de ello?
posible punto de inflexión o posibles puntos de inflexión. Ahí no sabemos si son puntos de inflexión o no. Como aquí estudiábamos posibles extremos, pues aquí estudiamos los posibles puntos de inflexión. Y si la segunda derivada me sale positivo, me sale mayor que 0, ahí estudiamos los intervalos de convexidad. Intervalos de convexidad, o sea, de la zona donde es cóncava hacia arriba. Y también si la segunda derivada es negativa, si nos sale negativa, estudiamos la zona, los intervalos de concavidad. Concavidad, o sea, donde la zona es cóncava hacia abajo. Con eso se trabaja la segunda derivada, o sea, estudiamos su curvatura. Con el estudio de la tercera derivada ya lo que hacemos es estudiar los puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Averiguamos cuáles son esos puntos de inflexión. Y ya vamos terminando estudiando las asíntotas, viendo si tiene asíntota vertical, horizontal o oblicua y si corta la función a dicha asíntota. Y ya para terminar, estudiamos el signo de la función con la ayuda de puntos de corte con el eje de abscisa y la asíntota vertical. Ya con todos estos puntos ya podemos ir cogiendo los datos de cada uno de los puntos que nos va dando y podemos representar gráficamente una función. Hoy vamos a estudiar esta función, vamos a representarla gráficamente y nos vamos a ayudar de los puntos de los apartados anteriores. Observamos el dominio de esta función, vemos que su dominio, el dominio de I, será igual a todos los números reales. Al ser un polinomio, su dominio son todos los números reales. El siguiente vemos si es simétrica o no es simétrica. Para ello trabajamos y hacemos f de menos x. Esto y puede ser tanto y como f de x, da igual. Cambiamos la x de signo, sería menos x al cubo menos 2 por menos x al cuadrado más menos x. Y se nos queda como menos x al cubo, este se nos queda positivo, tendríamos menos 2x al cuadrado y aquí tendríamos menos x. Una vez que tenemos la solución, observamos esto con f de x, o sea, con esta que tenemos aquí. Si es exactamente igual o totalmente opuesta, sería simétrica. Como veis, aquí esto es positivo y esta es negativa. Aquí tenemos negativa y aquí tenemos negativa, igual. Y aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativa. Como no es ni igual ni totalmente opuesta, porque para que sea opuesta, aquí este menos tendría que haber sido más. Entonces, no es simétrica. No es simétrica. Ya sabemos que esta función no es simétrica. Ya tenemos otra cosa estudiada y ahora vamos a estudiar los puntos de corte. Puntos de corte. Si lo estudiamos con el eje X, con la X, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hemos estudiado el dominio, hemos estudiado si es simétrica o no y estamos trabajando los puntos de corte. Con la X es hacer la Y 0. ¿Qué es lo que hacemos? Pues cogemos x al cubo menos 2x al cuadrado más x y lo igualamos a 0 y resolvemos esta ecuación. Podemos sacar factor común, la x, y me quedaría x al cuadrado menos 2x más 1. Si lo igualamos a 0, aquí tenemos un producto y eso quiere decir o que x es igual a 0 o que el x al cuadrado menos 2x más 1 es igual a 0. Tengo que resolver esta ecuación de segundo grado que me saldría x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, 2 por 2, 4, menos 4 por ahí por c, más por menos por más menos, me va a salir menos, 4 por 1, 4 por 1, 4, partido
2a, 2 por 1, 2. Entonces tenemos por un lado, este 4 menos 4 sería 0, entonces la única solución es 2 entre 2, que me saldría 1. Tendría una solución doble. Entonces, ¿qué quiere decir? Que corta al eje de la X en dos puntos. Por un lado, en el punto 0, 0, para X0, la Y, si yo sustituyo aquí el 0, me saldría 0. Y en el punto, para X1, sustituyo el 1 aquí y veo que me sale 1 al cubo. Si yo hago ahora aquí f de 1, ¿qué es lo que obtengo? Si yo pongo f de 1, sería 1 al cubo menos 2 por 1 al cuadrado más 1. ¿Y eso qué es lo que me da? Me daría 1 menos 2 más 1. 1 más 1, 2 menos 2, me saldría también 0. O sea que corta solamente en el punto 0, 0. Porque cortaría en el punto 0, 0 y en el punto 1, 0. Ya tenemos los dos puntos donde corta al eje de la X. Y con el eje de la Y, con la Y, es hacer la X 0, lo contrario. Entonces sustituyo aquí por 0 y me sale que la Y es también 0. Me coincide con el punto 0, 0. Cortaría en el punto 0, 0, que es el mismo punto que nos encontramos ahí. Ya vamos conociendo datos de esta función para poderla representar. Si seguimos trabajando los puntos, ahora tendríamos que trabajar la derivada de la función para estudiar su monotonía. Entonces empezamos y estudiamos su derivada, que sería 3x al cuadrado menos 4x más 1. Una vez que tenía la derivada, cogía y lo igualaba a 0 para averiguar los posibles extremos. Entonces resuelvo, cojo lo que me da 3x al cuadrado menos 4x más 1 y lo igualo a 0 y resuelvo la ecuación. Como es una ecuación de segundo grado, vuelvo a resolverla y me sale que x, no la voy a hacer para no extenderme mucho, resuelvo la ecuación de segundo grado y me salen de valores x igual a 1 y x igual a 1/3. Estos dos valores son posibles extremos. Ya tengo los posibles extremos, que son los valores que me salen al igualar a 0 la primera derivada. Con esos posibles extremos y con lo que tengamos que nos anule los números reales, lo que no entra en el dominio de la función, pero como aquí es todo R, no nos afecta, simplemente trabajamos los posibles extremos, hacemos y cogemos los valores desde menos infinito hasta el número más pequeño, que serían los valores de x menores que 1/3. Trabajamos entre 1/3, los valores de x mayores que 1/3 y menores que el siguiente valor, que sería 1, y los valores de x mayores que 1. O sea, desde menos infinito hasta 1/3, entre 1/3 y 1, y los valores desde 1 hasta más infinito. Trabajamos en la derivada y vemos la función, que es lo que me sale. Y hacemos esta tabla para estudiar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Yo cojo un valor comprendido entre menos infinito y 1/3, por ejemplo, el 0, y lo sustituyo en la derivada, lo sustituyo aquí. Si yo sustituyo aquí por 0, ¿qué es lo que me sale? Me sale 1, o sea, me sale un número positivo. Como me sale positivo, quiere decir que la función es creciente en ese intervalo. Si yo trabajo entre 1/3 y 1, por ejemplo, el 2/3, yo sustituyo 2/3 en la derivada. Pongo aquí 2/3 al cuadrado, lo multiplico por 3, menos 4 por 2/3 más 1, yo opero y me sale negativo. Si me sale negativo, quiere decir que la función va a ser decreciente en ese intervalo. No me voy a entretener porque simplemente es ir operando y trabajando, que lo podemos hacer con la calculadora. Para los valores de x mayor que 1, pues por ejemplo el número 2. 2 al cuadrado por 3 menos 2 por 4 más 1, ahí me va a salir positivo. Quiere decir que la función va a ser creciente. Siempre trabajo con
la derivada. Si me sale mayor que 0, me sale positivo, la función es creciente, y si me sale negativo es decreciente. Y ya puedo estudiar el intervalo de crecimiento, dónde está, y el intervalo de decrecimiento, dónde se encuentra. La función es creciente, ¿dónde? Pues la función es creciente desde menos infinito. ¿Dónde es decreciente? Perdón, es creciente, ¿dónde es creciente? Desde menos infinito hasta 1/3, unión desde 1 hasta más infinito. En esa zona, en este intervalo y en este intervalo, la función es creciente. ¿Y dónde es decreciente? Pues es decreciente desde 1/3 hasta 1. En todas esas zonas, en todos esos valores, en la función, a la hora de representarla, va a ser decreciente. Ya tenemos estudiado los intervalos de crecimiento y decrecimiento con la primera derivada, además de ver que estos dos puntos son posibles extremos, e incluso lo podemos ver aquí representado. Este 1/3 podemos ver que es un máximo, y este 1 aquí, como aquí decrece y aquí crece, la función en el 1 va a presentar un mínimo, pero eso lo vamos a trabajar en la segunda derivada. Nos vamos y estudiamos ahora la segunda derivada para estudiar la curvatura de dicha función. Entonces derivamos la segunda, que es derivar la primera que nos encontramos aquí. 2 por 3, 6x menos 4. Cuando tenemos la segunda derivada, trabajamos los posibles extremos que teníamos de la primera y comprobamos si son máximos o mínimos. Y lo hacemos cogiendo, yo tengo en la segunda derivada, sustituyo el posible extremo y veo qué valor me da. Yo sustituyo aquí 6 por 1, 6, 6 menos 4. ¿Qué es lo que me da? 6 menos 4 me va a salir un número, en este caso 2, y ese número es mayor que 0, o sea, es positivo. Si la solución que me sale es positiva, quiere decir que presenta un mínimo, ¿dónde? En este número, que es el que estamos estudiando, en 1, y nos vamos al 1 y lo sustituimos en la función. Y al sustituir el 1 en la función, me sale 0, o sea, hago f de 1. ¿Qué es lo que me da? Entonces, un mínimo, ¿en dónde? Un mínimo en 1, 0. Yo sustituyo aquí el 1, opero y me sale 0. Entonces, tenemos un mínimo ya en 1, 0. Hago lo mismo con el otro posible extremo, que era 1/3. Sustituyo 1/3 en la segunda derivada y al sustituirla en la segunda derivada me va a salir el número menos 2. Cogéis y ponéis 6 por 1/3 menos 4, lo operáis y llegáis al número menos 2. Como menos 2 es un número negativo, al ser negativo quiere decir que este número es un máximo. ¿Un máximo dónde? Un máximo en 1/3 y sustituyo 1/3 en la función. 1/3. Me voy a la función, no a la derivada, me voy a la función. Y aquí sustituyo 1/3 al cubo menos 2 por 1/3 al cuadrado más 1/3. Y la solución sería, tendríamos entonces un máximo en 1/3 y 4/27. Eso ya lo dejo, que lo operéis ustedes para que no se nos haga muy largo el ejercicio. Entonces ya tenemos un mínimo en ese punto y un máximo en ese punto. Una vez que ya tenemos eso, ¿qué tenemos que hacer? Coger la segunda derivada e igualarla a 0. Si yo cojo 6x menos 4 y lo igualo a 0 y despejo la x, calculo la x me sale al despejarla 2/3. Ese valor que me da es posible punto de inflexión. Y justo con ese punto de inflexión hago una tabla en la que trabajo los valores de x menores que 2/3 y los valores de x mayores que 2/3. O sea, trabajo desde menos infinito hasta 2/3 y de 2/3 hasta más infinito. ¿Dónde lo trabajo? Pues lo trabajo en la segunda derivada y veo la función, voy a subir un poquito, y veo la función
que es si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, o sea, si es convexa o cóncava. ¿Qué es lo que hago? Le doy un valor comprendido entre menos infinito y 2/3, lo sustituyo en la segunda derivada, o sea, lo sustituyo aquí, la segunda derivada que tengo aquí, y al sustituirlo la solución me sale negativa. Si yo cojo un número menor que 2/3, lo sustituyo aquí, me sale negativo, quiere decir que la función es cóncava. Si cojo un valor mayor que 2/3, lo sustituyo en la derivada, hago estas operaciones y me sale que positivo. Si me sale positivo, quiere decir que la función en ese intervalo es convexa. Entonces ya tenemos la curvatura, el intervalo de concavidad. El intervalo de concavidad será desde menos infinito hasta 2/3. Y el intervalo de convexidad será desde 2/3 hasta más infinito. Y ya tenemos estudiada también la curvatura y el posible punto de inflexión. Ahora nos toca estudiar la tercera derivada. Y con la tercera derivada comprobamos si este posible punto de inflexión es punto de inflexión o no. Aunque ya en la tabla, cuando estábamos estudiando la tabla y teníamos, por un lado, teníamos la concavidad y por el otro la convexidad justo en el 2/3, donde tenemos un cambio de curvatura, ese número es punto de inflexión. Pero lo vamos a comprobar en la tercera derivada. Derivamos la tercera, o sea, derivamos la segunda, haciendo ya la tercera. Si derivamos esto nos saldría 6 y ahora justo en esa tercera derivada sustituyo en dicha tercera derivada el posible punto de inflexión, que es 2/3. Como no tengo ninguna x donde sustituir, el valor que me sale es 6. Una vez que ya lo he sustituido, compruebo lo que me sale. Si lo que me sale es distinto de 0, eso quiere decir que este número que estoy estudiando es punto de inflexión. Entonces tenemos un punto de inflexión. ¿En dónde? Pues el punto de inflexión estaría justo en 2/3 y ahora sustituimos en la función, siempre para la segunda coordenada de los puntos nos vamos a la función. Sustituimos en la función el 2/3. ¿Y qué punto de inflexión nos da? Pues nos da punto de inflexión, nos da 2/3 y 2/27. Al sustituir 2/3 aquí, hago todas las operaciones y me sale 2/27. Ya tengo el punto de inflexión. Ya lo que me queda trabajar son las asíntotas. Tenemos que estudiar si tiene asíntota vertical. Las asíntotas verticales sabemos que es a qué debe tender el límite para que la función me dé infinito. Este número tiene que ser un número que pertenezca a los números reales. Y nosotros sabemos que este límite, para que me salga infinito, tiene que tender a infinito. Si yo sustituyo aquí la x por infinito, es la única manera que me dé el límite infinito. Entonces, x sub 0 tiene que ser infinito, o más o menos infinito, para que su solución, la solución del límite, me dé más o menos infinito. Como eso no pertenece a los números reales, porque me tiene que dar un número real, entonces no hay asíntota vertical. Y me pongo a estudiar la asíntota horizontal. La asíntota horizontal es hacer el límite cuando x tiende a infinito de la función. Y me tiene que dar un número. Ya lo hemos comprobado que si yo sustituyo aquí la x por infinito, su solución me va a dar o más o menos infinito. ¿Qué ocurre? Que esta solución no pertenece a los números reales. Me tiene que dar un número real. Por lo tanto, no hay tampoco asíntota horizontal. Si no hay asíntota horizontal, estudio la asíntota oblicua. Si aquí tuviera un número y tuviera asíntota horizontal en dicho número, entonces ya no tendría que estudiar la asíntota oblicua. La asíntota oblicua es igual a m por x más n, es aquella
Asíntota que tiene inclinación, que tiene pendiente. Para calcular la pendiente es hacer el límite cuando x tiende a infinito de la función partido x. O sea, tenemos que hacer el límite de x cuando x tiende a infinito de la función que es x al cubo menos 2x al cuadrado más x y lo dividimos entre x y hacemos dicho límite. Si nosotros nos ponemos y sustituimos la x por infinito, me saldría infinito partido infinito, me saldría indeterminación. Y esa indeterminación puedo trabajar los grados. Si el grado de arriba, del polinomio de arriba, es mayor que el grado del polinomio de abajo, el grado de arriba tenemos grado 3 y el grado de abajo es grado 1. Como el de arriba es mayor que el de abajo, el límite cuando x tiende a infinito me saldría infinito, o más infinito o menos infinito. ¿Qué quiere decir? Al no salir un número real, como esto no pertenece a los números reales, me tiene que salir un número, por lo tanto no hay tampoco asíntota oblicua. Esta función no tiene ninguna asíntota, ni vertical, ni horizontal, ni oblicua. Ya para terminar, estudiamos el signo de la función, es decir, que a la hora de representar esta función vamos a ver por qué zona la función se encuentra, si por la parte positiva de los ejes o por la parte negativa de dicho eje. Para ello tenemos que ayudarnos del punto de corte con el eje de la x y de la asíntota vertical. Como la asíntota vertical no tiene, solamente trabajamos con los puntos de corte con el eje de la x. Los puntos de corte con el eje de la x era el 0 y el 1, o sea que corta en el 0 y en el 1. Pues nos ayudamos con eso. Hacemos una tabla desde menos infinito hasta 0, valores comprendidos entre el 0 y el 1 y desde el 1 los valores de x mayores que 1. Hacemos una tabla con dichos valores y nos vamos y trabajamos la función. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues le damos un valor menor que el 0, por ejemplo el menos 1, y lo sustituyo aquí. Hago menos 1 al cubo, menos 2 por menos 1 al cuadrado, menos 1 y veo que si me sale positivo o negativo. En ese caso me sale negativo. Si yo le doy un valor entre 0 y el 1, por ejemplo el 0,5 o el 1,5, hago lo mismo, lo sustituyo aquí, lo opero y me sale positivo. Y aquí hago lo mismo para valores de x mayores que 1, por ejemplo el 2, lo opero aquí en la función y me sale positivo también. ¿Para qué me sirve eso? Porque yo ahora me pongo a representar la gráfica. Señalo aquella zona, yo tengo el 0, trabajo el 1, aquí estaría el 1, por ejemplo, y aquí estaría el 2. Si yo marco el 1, la zona del 1, yo ahora observo y digo, desde menos infinito hasta 0 la función me sale negativa. Eso quiere decir que por la parte positiva es desde el eje de la x hacia arriba. Por la parte positiva la función no existe. Estaría representada por esta zona, desde menos infinito hasta 0. Este es el eje de la x y este es el eje de la y. Desde el 0 al 1, la función es positiva. Eso quiere decir que por la parte negativa, por la parte de abajo, no existe función. La función a la hora de dibujarla se va a encontrar en esta zona de aquí. Y desde el 1 hacia adelante también es positiva, entonces por aquí tampoco existiría función. Estaría representada ahí. Ya nos ayuda, nos acota las zonas por donde va a ir dibujada la función. Si ahora vamos observando todos los datos que hemos estado estudiando, vemos que la función corta en el punto 0, 0, aquí tendríamos, por ahí pasaría la función, también por el punto 1, 0, para x1 y 0, o sea, también pasaría por este punto. Aparte nos está diciendo que presenta un máximo en 1/3 4/27. 1/3 0,6, 0,3
aproximadamente, si tenemos para x 0,3, que sería por aquí, el 4,27 sería, aproximadamente, vamos a calcularlo aquí. Aquí presentaría un máximo, aquí tendría un máximo la función, y el mínimo está en el 1, 0. O sea, para x1 y 0, aquí estaría el mínimo. Aquí ya sabemos que la función estaría dibujada así y aquí estaría dibujada hacia abajo. Estaría cóncava y aquí convexa. Aquí tendríamos el máximo y aquí tendríamos el mínimo. Y por lo tanto el punto de inflexión tiene que estar justo en el centro. El punto de inflexión está en el 2/3, 2/27. O sea, en el 0,6 y 0,007 estaría aproximadamente por aquí. Aquí nos encontraríamos con el punto de inflexión. Ya sabemos que esto iría por aquí y justo en esa zona cambiaría de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Ya tenemos esa parte de ahí dibujada. También sabemos que corta pasa por este punto y si lo queremos completar un poquito más la función, le damos un valor por la parte de aquí y un valor por la parte de aquí. Si aquí cogemos para x2, sustituimos aquí el 2 y vemos que la y nos sale 2. Entonces para x2 y 2 aproximadamente por aquí, entonces sabemos que la función iría hacia arriba. Y si le damos un valor por aquí negativo, por ejemplo el -1, para x menos 1 sustituyo aquí la x por -1 y me sale la y menos 4. O sea que para x menos 1 la y menos 4 vendría más abajo, pero vamos a suponer que es aproximadamente, vamos a subir un poquito, aproximadamente vamos a ponerlo por aquí. Entonces si lo dibujamos, vendría dibujada aproximadamente de esa forma. Entonces esta función representada gráficamente aproximadamente sería así. Si seguimos comprobando los datos vemos que no es simétrica, vemos que el dominio es todo R, o sea que le podemos dar todos los valores de la x desde menos infinito hasta más infinito, que la función aquí seguiría hacia arriba y aquí seguiría hacia abajo, tendría siempre solución. Tenemos los puntos por donde corta, el eje de la x, tenemos también el máximo, el mínimo, el punto de inflexión. Vemos que es creciente desde menos infinito hasta 1/3, desde menos infinito hasta 1/3, que es justo el punto del máximo, hasta 1/3. Aquí la función es creciente, desde aquí será decreciente desde 1/3 hasta el 1, como veis es decreciente la función, en esta parte de aquí, desde 1/3 hasta 1, y ahora vemos que vuelve a ser otra vez creciente desde 1 hasta más infinito. O sea, cuando la x es 1 hasta más infinito la función es creciente. Veis que se cumple, está bien, tenemos el intervalo de crecimiento y decrecimiento bien, y si comprobamos la concavidad y la convexidad, vemos que es cóncava desde menos infinito hasta 2/3, o sea, es cóncava hacia abajo, justo hasta el punto de inflexión, desde menos infinito hasta el 2/3, cóncava hacia abajo, y desde el 2/3, que es donde está el punto de inflexión, hasta más infinito, vemos que es cóncava hacia arriba, o sea que es convexa. Como veis, concuerda, lo tenemos todos los datos bien, el intervalo de concavidad, de convexidad, los puntos, los intervalos de decrecimiento, la función ya se nos quedaría dibujada y representada de esta forma. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta luego!